Imagina por un momento que eres un soldado británico en 1775. Has cruzado el Atlántico en condiciones miserables, has pasado semanas mareado en un barco abarrotado y finalmente has llegado a las colonias americanas, esperando una campaña militar relativamente sencilla contra rebeldes mal entrenados y mal equipados. Vistes el icónico uniforme rojo del ejército más poderoso del mundo. Sirves a las órdenes de generales que derrotaron a los franceses en la Guerra de los 7 Años y formas parte de una maquinaria militar que ha dominado los campos de batalla europeos durante generaciones. Pero algo está muy, muy mal. Las reglas de la guerra que te han enseñado simplemente no aplican aquí. El enemigo no está luchando como debería. El territorio es hostil de maneras que nunca imaginaste. Y con cada día que pasa, te das cuenta de que esta no será la guerra que te prometieron. Bienvenido a la pesadilla de los casacas rojas británicos en la Revolución Americana. Antes de continuar, si disfrutas de este contenido, suscríbete al canal y deja un comentario sobre la hora a la que viste este video. Tu participación ayudará enormemente al crecimiento del canal. La historia que contaremos hoy no es la versión romántica que has visto en las películas. Es la brutal, compleja y a menudo aterradora realidad de lo que realmente significó ser un soldado británico luchando contra los revolucionarios estadounidenses. Exploraremos por qué esta guerra fue tan diferente, tan difícil y tan devastadora para los hombres que se vistieron de rojo y marcharon hacia lo que creían que era solo otra campaña colonial. Prepárate, porque este viaje durará más de una hora, y cada minuto revelará un nuevo aspecto del infierno que enfrentaron los casacas rojas. Empecemos por lo obvio, el uniforme. Ese icónico abrigo rojo que dio nombre a los soldados británicos no era solo una elección de moda militar. En los campos de batalla europeos, donde los ejércitos se enfrentaban en formaciones ordenadas en terrenos abiertos, el rojo brillante cumplía múltiples funciones. Permitía a los comandantes identificar a sus tropas a través del denso humo de la pólvora. Creaba un efecto psicológico intimidante a medida que cientos de soldados avanzaban en perfecta línea, y tenía una función práctica sombría. El rojo ocultaba las manchas de sangre, manteniendo la apariencia de mariscal incluso después del combate. Pero en los densos bosques de América, ese uniforme rojo brillante se convirtió en una sentencia de muerte andante. Los revolucionarios estadounidenses no luchaban en líneas ordenadas en las llanuras. Se escondían tras árboles, rocas y muros de piedra. Usaban el terreno de maneras que violaban todas las convenciones de la guerra europea. Y ese rojo brillante convertía a cada soldado británico en un blanco perfecto contra el verde y marrón del bosque estadounidense. Pero el uniforme no era solo cuestión de color. Era pesado, incómodo y completamente inadecuado para el clima estadounidense. El grueso abrigo de lana, diseñado para los inviernos europeos, se convirtió en una tortura bajo el implacable sol de los veranos estadounidenses. Los soldados británicos marchaban con más de 13 kilogramos de equipo a temperaturas que fácilmente superaban los 30 grados centígrados. La combinación de calor, humedad y lana pesada provocaba agotamiento por calor con una regularidad alarmante. Los hombres se desmayaban en formación. Otros sufrían golpes de calor que los dejaban delirantes e incapacitados. Y los inviernos estadounidenses, eran de una raza diferente a la que la mayoría de los soldados británicos conocían. El invierno de Valley Forge es famoso en el lado estadounidense, pero los británicos también sufrieron tremendamente. El mismo uniforme que los sofocaba en el verano resultó inadecuado para los gélidos inviernos. Las botas de cuero, aunque duraderas, no estaban diseñadas para la nieve profunda y el hielo constante. Los pies congelados y la gangrena eran compañeros constantes durante los meses de invierno. Ahora hablemos de tácticas. Los británicos se entrenaron durante años para luchar de una manera específica. Líneas de batalla, formaciones cerradas, descargas de mosquete coordinadas. Era un sistema que funcionaba brillantemente en Europa, donde los ejércitos se encontraban en campos de batalla definidos y luchaban según las reglas aceptadas. Un soldado británico era entrenado para mantenerse en su posición, cargar y disparar su mejor mosquete marrón en una secuencia coordinada con sus camaradas y avanzar o retirarse según las órdenes. La disciplina lo era todo. La coordinación era suprema. Pero los revolucionarios estadounidenses no leyeron el manual de guerra europeo, o lo hicieron y decidieron que no les importaba. Lucharon como buenos estadounidenses. Esto significaba usar el terreno a su favor. Significaba disparar desde una cubierta. Significaba retirarse cuando era necesario y avanzar cuando era oportuno sin preocuparse de si parecía caballeroso o no. Para los británicos, esto era profundamente desconcertante y frustrante.
Considere la perspectiva de un soldado británico común y corriente. Ha entrenado para enfrentarse al enemigo de frente. Espera ver las líneas enemigas, oír sus tambores, presenciar su aproximación ordenada. Pero en Estados Unidos, el enemigo está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Marcha por un camino forestal y los disparos estallan desde todas direcciones. No puede ver quién dispara. No puede devolver el fuego eficazmente porque no hay un objetivo claro. Solo puede seguir marchando, esperando que la bala con su nombre no lo alcance. Los francotiradores estadounidenses eran particularmente aterradores. En Europa, disparar a oficiales se consideraba una falta de conducta. Los oficiales con sus uniformes distintivos y posiciones visibles eran técnicamente objetivos, pero existía un entendimiento tácito de que no se les apuntaba específicamente. Era una cuestión de honor militar. Los estadounidenses no tenían tales reparos. Los oficiales británicos, fácilmente identificables por sus elaborados uniformes y posiciones de mando, eran objetivos prioritarios. Esto creó un enorme problema estratégico para los británicos. Los oficiales experimentados eran recursos valiosos, tardaban años en entrenarse y eran imposibles de reemplazar rápidamente en el teatro de operaciones estadounidense. Cuando los francotiradores estadounidenses comenzaron a eliminar sistemáticamente a los oficiales británicos, la cadena de mando se vio gravemente afectada. Las unidades se desorientaron. Las órdenes no se transmitían con eficacia. La estructura de mando, tan esencial para el estilo de guerra británico, comenzó a desmoronarse. Y los fusiles. Los fusiles. Los mejores mosquetes británicos eran armas fiables y robustas, pero su precisión no superaba los 45 metros. Esto era adecuado para descargas masivas contra formaciones densas, pero terrible para el combate en el bosque contra objetivos individuales. Los estadounidenses, sobre todo los de la frontera, portaban fusiles Kentucky y Pensilvania, que eran precisos a distancias mucho mayores. Un tirador estadounidense experto podía abatir a un soldado británico a 180 metros, mucho más allá del alcance efectivo del Brown Bess. Esto significaba que los británicos a menudo eran atacados sin poder devolver el fuego. Imagina la frustración y el terror de ser el objetivo de un enemigo invisible. Simplemente estás ahí, en tu formación ordenada, recibiendo disparos de francotiradores invisibles, con la esperanza de que la siguiente bala no te alcance. Es un infierno psicológico especial. Ahora, abordemos un tema poco común, la logística. La guerra se trata tanto de suministros como de disparos. Y la situación logística británica en Estados Unidos era una pesadilla. Todo tenía que venir del otro lado del Atlántico: comida, munición, ropa, equipo médico, caballos, todo. Y esta cadena de suministro abarcaba miles de kilómetros de océano tempestuoso, tardaba meses en completarse y era vulnerable a la interceptación en cada etapa. Los barcos de suministro británicos tenían que cruzar el Atlántico. Una empresa peligrosa incluso en tiempos de paz. Las tormentas podían hundir barcos que transportaban suministros vitales. Corsarios estadounidenses, barcos privados armados con patentes de guerra, atacaban buques mercantes británicos, capturando o destruyendo cargamentos preciosos. Incluso cuando los suministros llegaban a las costas estadounidenses, debían transportarse a través de territorio a menudo hostil para llegar a las tropas que los necesitaban. Comparen esto con la situación estadounidense. Luchaban en su propio territorio. Las granjas locales podían proporcionar alimentos. Los herreros locales podían reparar el equipo. Las milicias locales conocían cada sendero, cada atajo, cada vado de cada río. Los estadounidenses contaban con una red de suministro descentralizada que era casi imposible de cortar por completo. Los británicos tenían una línea de suministro centralizada que se extendía a través de un océano y que podía interrumpirse de innumerables maneras. Esto llevó a situaciones en las que los soldados británicos, parte del ejército mejor financiado y mejor equipado del mundo, se morían de hambre, carecían de munición adecuada o vestían uniformes andrajosos porque los suministros simplemente no llegaban. La ironía era cruel. Podías formar parte del imperio más rico de la Tierra y seguir muriendo de hambre en algún desierto estadounidense porque tu barco de suministros se hundió en una tormenta atlántica. Y la comida, cuando llegaba, no era precisamente apetitosa. Las raciones estándar del ejército británico consistían principalmente en carne salada y dura, galletas de barco a menudo infestadas de insectos y ocasionalmente, ron o cerveza. Nada fresco, nada nutritivo en el sentido moderno. El escorbuto era un verdadero problema. La desnutrición era común.
Los problemas digestivos eran universales. Los estadounidenses que luchaban en su propio territorio tenían acceso a alimentos frescos, verduras de granjas locales, carne de caza en los bosques cercanos y pan recién horneado en comunidades de apoyo. No era un lujo, pero era sustancialmente mejor que lo que comían los británicos. Y en una guerra larga, la nutrición importa. Los soldados bien alimentados luchan mejor, enferman menos y mantienen la moral alta. Hablando de moral, analicemos el aspecto psicológico de luchar en territorio completamente desconocido contra personas que hablan tu idioma. Para muchos soldados británicos, especialmente los reclutados en las Islas Británicas, Estados Unidos era un lugar completamente desconocido. Los bosques eran más densos y extensos que cualquier cosa que hubieran visto jamás. La fauna incluía animales que nunca antes habían visto. El clima era más extremo en ambas direcciones. Y luchaban contra personas que hasta hacía poco habían sido súbditos británicos. Esto creó una rareza cognitiva. Disparas a personas que hablan inglés, que tienen nombres ingleses, que hasta hacía poco juraban lealtad al mismo rey al que sirves. Algunos soldados británicos tenían familiares en las colonias. Algunos habían servido junto a los colonos en guerras anteriores contra los franceses y los nativos. Ahora se les ordenaba matarlos. Para complicar aún más las cosas, no todos los estadounidenses eran revolucionarios. Había un número significativo de leales. Coloniales que permanecieron leales a la corona británica. Esto significaba que los británicos a menudo no podían distinguir entre amigos y enemigos. Ese granjero que te encuentras en el camino podría ser un leal pacífico o una milicia esperando para emboscarte al pasar. Ese pueblo tranquilo podría estar lleno de espías revolucionarios o podría ser leal acérrimo. Simplemente no lo sabes. Esta incertidumbre constante es psicológicamente agotadora. En una guerra europea tradicional, las líneas están claras. Sabes quién es el enemigo porque usan uniformes diferentes, hablan idiomas diferentes y están claramente al otro lado del campo de batalla. En Estados Unidos, el enemigo podría ser cualquiera. Tu vecino, tu proveedor, la persona que te vendió comida ayer. Esta paranoia constante corroe la psique de maneras que el combate directo no lo hace. Y luego estaban las alianzas de los estadounidenses con las naciones nativas. Las tribus nativas americanas tenían sus propias razones para luchar, razones que precedieron a la revolución y continuarían después de ella. Algunas tribus se aliaron con los británicos, viéndolos como el menor de dos males en comparación con los colonos estadounidenses, que invadían continuamente sus tierras. Otras tribus se aliaron con los estadounidenses, permanecieron neutrales o cambiaron de bando según cambiaban las circunstancias. Para los soldados británicos, luchar junto a los guerreros nativos americanos o contra ellos era una experiencia aterradora. Los nativos americanos lucharon de maneras aún más ajenas a las convenciones europeas que los revolucionarios estadounidenses. Sofisticadas tácticas de guerrilla, profundo conocimiento del terreno y la capacidad de moverse silenciosamente por los bosques los convertían en formidables adversarios o valiosos aliados. Pero incluso cuando los nativos luchaban del lado británico, había tensión y malentendidos. Las profundas diferencias culturales, las barreras lingüísticas y los objetivos estratégicos divergentes hacían que la cooperación a menudo se viera afectada. Y cuando los nativos luchaban contra los británicos, los resultados podían ser aterradores, emboscadas que aparecían de la nada. Senderos que parecían seguros hasta que dejaron de serlo, una forma de guerra para la que ningún entrenamiento europeo los había preparado. Hablemos de medicina, o de la falta de ella. Las heridas de guerra en la época de la Revolución Americana solían ser sentencias de muerte, no necesariamente por la lesión en sí, sino por las infecciones que inevitablemente surgían. La teoría de los gérmenes aún estaba a décadas de distancia. Los cirujanos no se lavaban las manos entre pacientes. El instrumental rara vez se esterilizaba. No existían antibióticos. Una bala de almizcle que impactaba en una extremidad solía provocar la amputación, no porque la extremidad no pudiera salvarse, sino porque la infección resultante probablemente mataría al paciente de todos modos. Lo mejor era amputar rápidamente sin anestesia, salvo quizás un poco de ron y un trozo de cuero para morder. Han esperaba que la persona sobreviviera al shock y al sangrado. Las heridas en el torso o el abdomen eran prácticamente mortales. No había forma de tratar eficazmente los daños en los órganos internos. Simplemente se permanecía en agonía, a veces durante días, hasta que finalmente se sucumbía. Las lesiones en la cabeza eran obviamente catastróficas. Incluso heridas aparentemente menores podían volverse letales si se infectaban, lo que ocurría con frecuencia.
Y las enfermedades mataban a muchos más soldados que las balas. La disensión, el tifus, la malaria, la neumonía, todas ellas acompañaban constantemente a los ejércitos en campaña. Las condiciones sanitarias en los campamentos militares eran pésimas para los estándares modernos. Letrinas inadecuadas, falta de agua potable y la proximidad de los hombres creaban las condiciones perfectas para la propagación de enfermedades. Una epidemia podía devastar un regimiento con mayor eficacia que cualquier batalla. Podías tener un batallón al máximo de sus efectivos una semana y 3 semanas después la mitad de ellos estarían demasiado enfermos para luchar y una cuarta parte estarían muertos. Y la medicina de la época poco podía hacer aparte de aislar a los enfermos y esperar a que la epidemia siguiera su curso. Para los británicos, esto era un problema particular porque era muy difícil conseguir reemplazos. Un regimiento estadounidense diezmado por una enfermedad podía reconstruirse con voluntarios o milicianos locales con relativa rapidez. Un regimiento británico diezmado tenía que esperar meses a que llegaran reemplazos del otro lado del Atlántico, si es que llegaban. Ahora, pensemos en el terror de las marchas forzadas a través de territorio desconocido. Los comandantes británicos solían ordenar largas marchas para alcanzar objetivos estratégicos o escapar de situaciones tácticas desfavorables. Pero marchar por la campiña estadounidense no era como hacerlo por las carreteras europeas bien mantenidas. Las carreteras en la América colonial, cuando existían, solían ser poco más que senderos ensanchados, sin pavimentar ni mantener, que se convertían en lodazales fangosos tras la lluvia, desapareciendo por completo en densos bosques y siempre bajo la amenaza de una emboscada. Imaginemos marchar durante días a través de un denso bosque con todo nuestro equipo, bajo un calor opresivo o un frío glacial, sabiendo que en cualquier momento podrían resonar disparos entre los árboles. Sin saber si llegaremos a nuestro destino, sin saber si los mapas que usan nuestros oficiales son precisos, ya que la fotografía colonial estadounidense era notoriamente imprecisa. Y los puentes, o la falta de ellos. Los ejércitos europeos generalmente contaban con infraestructuras consolidadas, puentes sobre ríos, carreteras entre ciudades y lugares de interés conocidos. En América, a menudo era necesario vadear ríos porque no había puentes, o construir puentes temporales, un proceso lento que dejaba a la gente vulnerable a ataques, o encontrar vados, que podían ser traicioneros y cambiaban con las estaciones, los niveles de agua y los mosquitos. Dios mío, los mosquitos. En pantanos y humedales, que abarcaban gran parte del teatro de operaciones estadounidense, los mosquitos eran una plaga constante y enloquecedora. No solo molestos, sino también vectores de enfermedades como la malaria. Los soldados sufrían fiebre y delirio causados por las picaduras de mosquitos. No entendían la conexión entre los insectos y su enfermedad. Analicemos un aspecto que a menudo se pasa por alto, la edad y la experiencia de las tropas. El ejército británico era una fuerza profesional, pero eso no significaba que todos los soldados fueran veteranos curtidos. Muchos eran jóvenes, algunos apenas adolescentes, reclutados en las clases bajas de la sociedad británica, donde las oportunidades eran limitadas y el ejército ofrecía una paga regular, aunque exigua. Estos jóvenes soldados fueron entrenados en métodos de guerra europeos y luego se les aplicó un entorno completamente diferente. Su ventaja en el entrenamiento, que habría sido significativa en un campo de batalla europeo, fue menos útil en los bosques y montañas de América. Mientras tanto, muchos de los revolucionarios estadounidenses, especialmente los de las zonas fronterizas, habían crecido cazando y disparando. Podían cargar y disparar más rápido, disparar con mayor precisión y moverse por los bosques con mayor sigilo porque habían hecho estas cosas toda su vida. El contraste era especialmente marcado con los fusileros estadounidenses. Estos solían ser hombres de la frontera que habían usado sus fusiles desde la infancia. Podían derribar una ardilla de un árbol alto, lo que significaba que podían acertar a un soldado británico a distancias que los soldados británicos consideraban imposibles. Y conocían el terreno de una forma que ningún mapa podría reflejar. Sabían dónde encontrar agua. Sabían qué plantas eran comestibles. Sabían interpretar las señales del mal tiempo en las nubes y el comportamiento animal. Los británicos tenían entrenamiento y disciplina. Los estadounidenses, familiaridad y adaptabilidad. En un campo de batalla europeo abierto, el entrenamiento y la disciplina prevalecían. En los bosques y montañas de América, la familiaridad y la adaptabilidad a menudo resultaban más valiosas. También estaba la cuestión de la motivación. ¿Por qué luchaba un soldado británico? Porque era su trabajo. Porque le pagaban por ello, aunque no mucho. Porque sería castigado si no lo hacía. La deserción se castigaba brutalmente,
a menudo con azotes públicos o incluso la ejecución. Pero estas motivaciones negativas no crean soldados que luchen con fiereza cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué luchaba un revolucionario estadounidense? Creía que luchaba por su libertad, su tierra, su futuro. Correcta o incorrecta, justa o no, esta creencia le proporcionaba una poderosa motivación. Un soldado que lucha por su paga podía retirarse cuando la situación parecía desesperada. Un soldado que luchaba por su hogar luchaba hasta que ya no podía más. Esto no significa que todos los estadounidenses fueran patriotas fervientes ni que todos los británicos fueran mercenarios desinteresados. La realidad era mucho más compleja, pero, en promedio, el factor motivador favorecía a los revolucionarios, y esto importaba en los momentos críticos de la batalla. Y luego estaban los asesinos. El ejército británico, desbordado e incapaz de reclutar suficientes soldados con rapidez, recurrió a la contratación de mercenarios alemanes, principalmente de los estados del Castillo de Hesse y otros principados alemanes. Estos soldados, llamados colectivamente hessianos, aunque provenían de diversos lugares, eran profesionales bien entrenados, pero su presencia creaba problemas. Para los soldados británicos, existía resentimiento. Se trataba de extranjeros que cobraban más que ellos por realizar el mismo trabajo. También existían barreras lingüísticas. Coordinar acciones militares cuando partes de su ejército hablaban alemán y otras hablaban inglés era un desafío. Y para los estadounidenses, el uso de mercenarios extranjeros era una prueba del desesperatismo británico, un argumento propagandístico que ayudó a reclutar a más revolucionarios. Los propios hessianos enfrentaban sus propios desafíos. Estaban incluso más lejos de casa que los británicos. Muchos habían sido vendidos al servicio militar por sus príncipes, no verdaderos voluntarios. Y después de la guerra, muchos optaron por quedarse en Estados Unidos en lugar de regresar a casa, lo que indicaba que su lealtad a sus empleadores británicos era tenue. Hablemos de batallas específicas desde una perspectiva británica. Bunker Hill se presenta a menudo como una victoria británica porque finalmente tomaron la posición, pero fue una victoria difícil. Los británicos sufrieron más de 1000 bajas, incluyendo numerosos oficiales, para capturar una colina sin valor estratégico duradero. Los estadounidenses se retiraron en orden, infligiendo pérdidas desproporcionadas a los atacantes. Para los soldados británicos que marchaban colina arriba bajo fuego intenso, debió ser aterrador. Avanzas en formación ordenada, con tus camaradas cayendo a tu alrededor, ascendiendo por un terreno que ofrece a los defensores una gran ventaja. Y cuando finalmente tomas la posición, miras a tu alrededor y ves tantos muertos y heridos que la victoria parece hueca. O considere la batalla de Saratoga como el punto de inflexión de la guerra. El general Burgoyne marchó con su ejército hacia el norte del estado de Nueva York, con la esperanza de reunirse con otras fuerzas británicas y dividir las colonias. Pero los demás ejércitos británicos no aparecieron. Las líneas de suministro de Burgoyne se cortaron. Se encontró rodeado por un creciente ejército estadounidense, cada vez más desesperado. Para los soldados bajo su mando, debió ser una pesadilla cada vez mayor, raciones menguantes, municiones cada vez más escasas, sin esperanza de relevo, constantes escaramuzas que desangraban a su ejército y, finalmente, la humillación de la rendición, algo casi inaudito para un ejército británico. La batalla de Cowpens reveló otra debilidad británica. El general Talton, al mando de una fuerza de dragones e infantería, atacó imprudentemente a una fuerza estadounidense que se había posicionado cuidadosamente. Los estadounidenses simularon una retirada brillante, atrayendo a los británicos y luego envolviéndolos. Para los soldados británicos, parecía que estaban ganando, pues el enemigo se retiraba hasta que de repente descubrieron que estaban rodeados y que les disparaban desde todos los lados. Y el asedio de Yorktown, la última batalla efectiva. El general Cornwallis se fortificó en Yorktown con la esperanza de ser rescatado por la Marina Real. Pero la flota francesa, aliada de los estadounidenses, controlaba la bahía. La Marina Real fue repelida. Cornwallis estaba rodeado por fuerzas estadounidenses y francesas ampliamente superadas en número, de espaldas al agua y sin esperanza de escape ni rescate. Para los soldados británicos en Yorktown, debió haber sido desesperado. Bombardeo constante de la artillería franco-estadounidense, escasez de suministros, heridos y enfermos abarrotando cada espacio disponible, y finalmente la inevitable rendición, que marcó el fin efectivo de la guerra. En cada uno de estos casos, soldados británicos lucharon con valentía. No fue la cobardía lo que los derrotó. Fue una combinación de liderazgo deficiente, logística imposible, tácticas inadecuadas para el terreno y el enemigo,
Y finalmente la simple matemática de librar una guerra en un vasto continente contra una población determinada mientras sus propios suministros y refuerzos llegaban del otro lado del océano. Abordemos un tema poco discutido. El impacto psicológico de luchar en una guerra que sientes que estás perdiendo. A medida que la guerra avanzaba y se hacía evidente que no sería la rápida pacificación prometida, la moral británica se resintió. Los soldados comenzaron a cuestionar el sentido de todo aquello. ¿Para qué arriesgan sus vidas? ¿Para aferrarse a colonias que claramente ya no quieren ser gobernadas por ustedes? ¿Para enriquecer a comerciantes y políticos en Londres que nunca oirán una bala volar? La deserción se convirtió en un problema creciente. Los soldados simplemente desaparecieron en la vasta naturaleza estadounidense. Algunos pueden haber muerto perdidos en los bosques. Otros claramente desertaron, eligiendo comenzar una nueva vida en Estados Unidos en lugar de seguir luchando. Para los comandantes británicos, esto fue frustrante y desmoralizante. Para los soldados que permanecieron, la deserción de sus camaradas fue un recordatorio constante de que tal vez había una salida y las familias que quedaron atrás. Un soldado británico sirviendo en Estados Unidos probablemente no vería a su familia durante años. Las cartas tardaban meses en viajar, si es que llegaban. Podías recibir una carta informándote de la muerte de un familiar meses atrás. O podías no recibirla nunca. Simplemente, nunca se sabía. Las esposas e hijos de los soldados en casa se enfrentaban a sus propias dificultades, sobreviviendo con un salario miserable cuando llegaba, siempre temiendo la noticia de que su esposo o padre había muerto en algún bosque lejano. Este coste humano, rara vez cuantificado en los libros de historia, era enorme, familias destruidas, vidas arruinadas. Un trauma psicológico que en aquel entonces no tenía nombre, pero que sin duda existía. Los soldados que regresaban de Estados Unidos, si es que regresaban, a menudo eran personas diferentes. Habían visto y hecho cosas que los atormentaban. Consideremos también el contexto político. La Guerra de Independencia de Estados Unidos no fue universalmente popular en Gran Bretaña. Hubo una oposición significativa en el Parlamento y entre la población. Algunos consideraban que los estadounidenses tenían quejas legítimas. Otros simplemente pensaban que la guerra había costado demasiado y había logrado muy poco. Para un soldado, saber que muchos en su país cuestionaban el propósito de la guerra añadía otra capa de desmoralización, y había corrupción e incompetencia en varios niveles de la estructura de mando y logística británica. Los proveedores cobraban de más por suministros de calidad inferior. Oficiales con conexiones políticas, pero militarmente incompetentes, recibían el mando sobre soldados más experimentados. Las órdenes de Londres a menudo revelaban una completa incomprensión de la realidad sobre el terreno en Estados Unidos. Para los soldados rasos que sufrían las consecuencias de estos fallos sistémicos, la frustración era profunda. Marchaban con botas que se estaban desmoronando porque algún proveedor se embolsó dinero suministrando cuero de calidad inferior. Luchaban bajo el mando de un oficial que no sabía lo que hacía porque su padre conocía a la gente adecuada en Londres. Estás ejecutando una estrategia que no tiene ningún sentido dada la realidad táctica, pero que suena bien en una sala de conferencias a miles de kilómetros de distancia. Esta desconexión entre el liderazgo británico y la realidad sobre el terreno era un problema crónico. Los generales en Londres planeaban campañas como si Estados Unidos fuera una simple campaña europea. Los oficiales en el campo intentaban explicar por qué estos planes no funcionarían, pero a menudo eran ignorados y los soldados rasos pagaban el precio con sangre. El contraste con el liderazgo estadounidense es ilustrativo. George Washington ciertamente cometió errores, pero estuvo presente, compartiendo las dificultades con sus tropas, y crucialmente, comprendió el tipo de guerra que libraba. Sabía que no podía ganar derrotando a los británicos en una batalla campal tras otra. Así que no lo intentó. Libró una guerra de desgaste, preservando su ejército, aprovechando las oportunidades donde podía y, sobre todo, simplemente manteniendo viva la rebelión. Los líderes británicos, en cambio, a menudo parecían estar intentando librar la última guerra. Buscaban batallas decisivas que aplastaran la rebelión de una vez por todas. Pero los estadounidenses rara vez les dieron estas batallas, y cuando lo hicieron, el resultado no siempre fue el que los británicos esperaban. Exploremos el tema de las comunicaciones con más profundidad. En la era pretelégrafo, coordinar operaciones militares a grandes distancias era extremadamente difícil. Un general británico en Nueva York no podía simplemente llamar a un general en Filadelfia o Charleston. Las órdenes debían ser transmitidas por mensajeros a caballo o por barco, lo que tardaba días o semanas, y estos mensajes podían ser interceptados.
Los estadounidenses se volvieron muy hábiles en capturar correos británicos. Esto les proporcionaba información valiosa sobre los planes y movimientos británicos. También significaba que las órdenes críticas nunca llegaban a su destino, lo que provocaba fallos de coordinación que podían ser catastróficos. ¿Recuerdan la campaña de Saratoga? Una de las razones por las que Burgoyne quedó aislado fue que otros ejércitos británicos que se suponía debían reunirse con él nunca recibieron o nunca siguieron las órdenes correctas. Para un soldado británico, estos fallos de coordinación significaban que podía marchar hacia lo que se prometía como una operación de apoyo solo para encontrarse solo sin refuerzos porque algún mensaje se perdió o fue capturado. Es el tipo de situación que te hace cuestionar si tus comandantes realmente saben lo que está sucediendo y si la información es correcta o no. Los británicos solían tener poca información sobre la disposición, la fuerza y las intenciones estadounidenses. Esto se debía en parte a que operaban en su propio territorio, donde contaban con un amplio apoyo civil. Un granjero que parecía neutral a un oficial británico podía estar pasando información a los revolucionarios. Una mujer en una taberna podía estar escuchando conversaciones británicas e informando a los estadounidenses. Un niño podía ser un mensajero. Los británicos simplemente no podían confiar en nadie. Cada interacción con civiles era una oportunidad potencial para que los estadounidenses recabaran información. Mientras tanto, los espías británicos entre la población estadounidense eran menos efectivos. Destacaban. No conocían tan bien el territorio. Y si eran capturados, se enfrentaban a la justicia sumaria por traidores. Este desequilibrio de inteligencia significaba que los estadounidenses a menudo sabían dónde estaban los británicos y a dónde se dirigían, mientras que estos a menudo marchaban a ciegas. Es una enorme desventaja táctica. Constantemente se reacciona en lugar de actuar. Siempre un paso por detrás, siempre vulnerable a la sorpresa. Ahora, hablemos de algo que rara vez se menciona en la historia militar, el aburrimiento. La guerra no es acción constante. Son largos periodos de aburrimiento interrumpidos por momentos de terror absoluto. Un soldado británico en Estados Unidos pasaba la mayor parte de su tiempo no combatiendo, sino esperando. Esperando órdenes, esperando suministros, esperando que algo sucediera. Este aburrimiento era corrosivo. Sin el entretenimiento adecuado, sin contacto regular con sus seres queridos, sin variedad en la rutina ni en la dieta, los días se convertían en una gris monotonía. Los hombres jugaban a las cartas, se jugaban su exigua paga, bebían cuando había alcohol disponible, y a menudo, se metían en problemas por la simple falta de algo más que hacer. Las peleas entre soldados eran comunes. Las ofensas menores se convertían en disputas graves porque no había nada más en que concentrarse. Los oficiales intentaban mantener el orden mediante una disciplina estricta, pero esto a menudo solo generaba más resentimiento. Las flagelaciones por ofensas menores eran rutinarias, y ver cómo azotaban públicamente a un camarada no contribuía a levantar la moral. Y cuando finalmente llegaba la acción, a menudo era tan repentina y caótica que el aburrimiento previo dificultaba una respuesta eficaz. Uno está medio dormido por la monotonía, y entonces estalla el fuego de los mosquetes desde la arboleda, y hay que transformarse instantáneamente en una máquina de combate. Este cambio desgastaba psicológicamente a los hombres una y otra vez. Considere también el impacto de la distancia y el aislamiento. Un soldado británico en Estados Unidos estaba más lejos de casa de lo que la mayoría de la gente de su tiempo viajaría jamás en toda su vida. No había llamadas telefónicas a casa. No había videollamadas. Una carta podía tardar meses en llegar. Para muchos, especialmente aquellos de entornos menos privilegiados sin una educación extensa, escribir cartas era un desafío. Algunos eran completamente analfabetos. Este aislamiento creó una especie de desesperación existencial. Estás en un lugar extraño luchando contra personas que hablan tu idioma por propósitos que no te resultan del todo claros, sin ninguna conexión real con tu hogar. Si mueres aquí, tu familia puede que no lo sepa durante muchos meses. Serás enterrado en suelo extranjero, lejos de cualquier persona que conocieras antes de esta guerra. Los estadounidenses que luchaban en su propio suelo no se enfrentaron a tal aislamiento. Ocasionalmente podían volver a casa. Sus familias conocían a personas que sabían dónde estaban y qué estaban haciendo. Si morían, serían enterrados en tierra familiar. Esto puede parecer un pequeño consuelo, pero psicológicamente importaba. Hablemos del tema de la ocupación. Los británicos controlaron varias ciudades estadounidenses en diversos momentos de la guerra: Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston.
Pero controlar una ciudad hostil es muy diferente a controlar un campo de batalla. Hay que mantener el orden entre una población que, en gran medida, no te quiere allí. Hay que protegerse del sabotaje, el espionaje y la insurrección. Para los soldados británicos, asignados a tareas de ocupación, era un trabajo desagradable. En esencia, se trataba de vigilar a quienes los odiaban. La resistencia a pequeña escala era constante. Los comerciantes podían negarse a vender o cobrar precios exorbitantes. Se ocultaba información necesaria y siempre existía el riesgo de violencia. Un soldado aislado en una calle oscura era vulnerable. Los intentos británicos de gobernar territorio ocupado fueron en gran medida infructuosos. Podían controlar zonas urbanas donde contaban con fuertes guarniciones, pero la campiña circundante a menudo permanecía firmemente en manos revolucionarias. En cuanto las patrullas británicas abandonaban una zona, los revolucionarios regresaban. Era como intentar retener el agua con las manos cerradas. Se te escurría entre los dedos por mucho que la apretaras. Esto creó una situación frustrante. Los británicos podían ganar batallas, tomar ciudades, controlar puertos, y aún así no estar realmente ganando la guerra. El territorio que controlaban estaba limitado por el alcance de sus cañones. Además, Estados Unidos pertenecía a los revolucionarios, y así no se puede pacificar un continente entero. También estaba el problema de los crímenes de guerra y las atrocidades. La guerra es brutal, y la revolución estadounidense tuvo su cuota de brutalidad en ambos bandos. Pero para los soldados británicos, la presión era especial, ya que cada atrocidad cometida por las fuerzas británicas se convertía en propaganda revolucionaria, reclutando a más estadounidenses para la causa rebelde. La masacre de Waxhaw, donde las fuerzas británicas al mando de Tarleton supuestamente masacraron a soldados continentales que intentaban rendirse, se convirtió en un grito de guerra. El cuartel de Tarleton significaba no dar cuartel. Cierto o exagerado, la historia se difundió y endureció la resistencia estadounidense. Cada casa incendiada, cada civil maltratado, cada promesa incumplida por los británicos, sirvió a los revolucionarios mejor que cualquier campaña de reclutamiento. Sin duda, algunos soldados británicos cometieron atrocidades por ira, frustración o pura malicia. Otros quizá fueron más circunspectos, pero fueron tratados con la misma brocha, y todos sufrieron las consecuencias de una población estadounidense cada vez más insidiosa y hostil. Por otra parte, cuando los revolucionarios cometieron atrocidades contra soldados británicos o leales al régimen, se reforzó la visión británica de los estadounidenses como rebeldes sin ley que no merecían ser tratados como combatientes legítimos. Esto creó un círculo vicioso de brutalidad, que engendró contra brutalidad, en el que cada bando utilizaba las acciones del otro para justificar las suyas. Para los soldados británicos individuales atrapados en este círculo, era deshumanizante. Es más fácil disparar a alguien si lo ves como menos que humano. Pero los estadounidenses eran obviamente humanos. Hablaban inglés. Tenían familias. No eran fundamentalmente diferentes a ti. Esta disonancia cognitiva entre ver al enemigo como monstruos y saber que eran personas creaba tensión psicológica. Hablemos de clase y jerarquía en el ejército británico. Era rígidamente jerárquico, de maneras que exacerbaban muchos de los problemas que hemos discutido. Los oficiales provenían casi exclusivamente de las clases altas. Compraban sus comisiones, lo que significaba que la riqueza, no la capacidad, a menudo determinaba quién comandaba. Los soldados rasos pertenecían a la clase trabajadora o inferior, a menudo hombres sin otras opciones en la vida. Esta división de clases creó una desconexión entre oficiales y soldados rasos. Los oficiales vivían relativamente cómodamente, incluso en campaña, con tiendas de campaña adecuadas, mejores raciones y sirvientes personales. Los soldados rasos vivían en condiciones miserables, comían mal y eran tratados como si fueran desechables. Un oficial podía perder más dinero jugando las cartas en una noche que lo que un soldado raso ganaba en un año. Esta inequidad generaba resentimiento. Sí, la disciplina mantenía a los hombres a raya, pero se basaba en el miedo al castigo, no en el respeto ni la lealtad. Cuando la situación se volvía realmente desesperada, cuando parecía desesperada, este tipo de disciplina tendía a desintegrarse. Los hombres desertaban, se rendían o simplemente dejaban de luchar eficazmente. Comparemos esto con el ejército continental estadounidense, que, si bien tenía sus propios problemas de clase y jerarquía, tenía mayor movilidad social. Un hombre de origen común podía eventualmente ascender a puestos de responsabilidad si demostraba capacidad. Washington, aunque de orígenes privilegiados, buscó conscientemente cultivar la lealtad a través del ejemplo personal y el carisma,
no solo del miedo. Esta diferencia en la estructura de mando y la cultura militar favoreció a los estadounidenses en conflictos prolongados. La lealtad basada en la creencia compartida y el respeto mutuo perdura más bajo presión que la lealtad basada puramente en el miedo al castigo. Ahora abordemos un problema técnico con enormes implicaciones prácticas: el mantenimiento de las armas. El mosquete Brown Bess era un arma fiable, pero requería un mantenimiento regular para seguir funcionando. En los climas húmedos de Estados Unidos, especialmente en el sur, la pólvora negra podía humedecerse e inutilizarse. Los mecanismos de disparo podían oxidarse y la madera deformarse. Mantener las armas en funcionamiento requería limpieza, lubricación y repuestos regulares. Pero en Estados Unidos, con las precarias líneas de suministro, los repuestos a menudo no estaban disponibles. Las herramientas para un mantenimiento adecuado eran escasas, y las condiciones de vida de los soldados dificultaban enormemente su correcto mantenimiento. No se puede limpiar correctamente un mosquete cuando llueve y no se cuenta con un refugio adecuado. Esto significaba que, en cualquier momento, un porcentaje de las armas británicas funcionaban mal o eran completamente inoperantes. Para un soldado cuyo mosquete no dispara al apretar el gatillo, esto era potencialmente fatal. Estás en la línea de batalla, supuestamente formando parte de una descarga coordinada, y tu arma no dispara. Ahora estás indefenso mientras el enemigo contraataca. Los estadounidenses se enfrentaron a problemas similares, pero tenían más fácil acceso a herreros locales que podían realizar reparaciones. Y muchos soldados estadounidenses habían mantenido sus propias armas durante años antes de la guerra, por lo que sabían cómo mantenerlas en funcionamiento. Formaba parte de su vida civil de una forma que no lo era para los soldados británicos, para quienes el mosquete era equipo militar, no una herramienta personal. También estaba el problema de la alimentación y el transporte de los animales. Los ejércitos dependían de caballos y bueyes para el transporte, la artillería y la caballería. Estos animales necesitaban ser alimentados, abrevados y cuidados. En Europa, el forraje para animales era generalmente disponible. En Estados Unidos, especialmente al atravesar territorios hostiles o subdesarrollados, alimentar a cientos o miles de animales era un gran desafío. Los animales que morían o se debilitaban demasiado para trabajar debían ser reemplazados. ¿Pero de dónde provenían los reemplazos? Podían comprarse o confiscarse en granjas locales, pero esto empeoraba las relaciones con la población civil. Podían enviarse desde el otro lado del Atlántico. Pero transportar animales vivos en buques transoceánicos era aún más difícil y costoso que transportar suministros. Sin un transporte adecuado de animales, trasladar suministros y artillería se volvió extremadamente difícil. Podías tener cañones que no podías trasladar a donde se necesitaban por falta de caballos para tirarlos. Podías tener suministros pudriéndose en un almacén por falta de carros para distribuirlos. Los estadounidenses nuevamente tenían una ventaja aquí. Podían requisar animales y vehículos de las granjas locales cuando los necesitaban. No tenían que traerlo todo del otro lado del océano. Sus líneas de suministro eran más cortas y flexibles. Analicemos el papel de la Marina Real Británica, que fue a la vez una ayuda y un obstáculo para las fuerzas británicas en tierra. La Marina podía transportar tropas, proporcionar fuego de apoyo para las operaciones costeras y proteger las líneas de suministro. El control de los mares era vital para el esfuerzo bélico británico, pero los barcos no podían navegar por tierra. Controlar la costa no les daba el control del interior. Y cuando Francia entró en la guerra del lado estadounidense, la supremacía naval británica se vio desafiada. La flota francesa podía disputar el control de las aguas costeras, como se demostró decisivamente en Yorktown. Para los soldados británicos en guarniciones costeras, la armada era un salvavidas. Pero para quienes operaban tierra adentro, la armada podía estar a cientos de kilómetros de distancia y ser prácticamente irrelevante para sus necesidades inmediatas. No se puede destruir un barco. No se puede disparar cañones navales en una emboscada en el bosque. Esta desconexión entre el poder naval y las necesidades de la guerra terrestre era un problema estratégico fundamental. Gran Bretaña era una potencia naval suprema, pero la guerra de independencia de Estados Unidos fue fundamentalmente un conflicto terrestre en un vasto continente. Las fuerzas navales simplemente no podían proyectar su poder hacia el interior lo suficiente como para pacificar el interior. Ahora bien, consideren el impacto psicológico de sobrevivir frente a prosperar. Un soldado británico en Estados Unidos no intentaba construirse una vida. Intentaba sobrevivir hasta poder regresar a casa. Cada día se trataba de superarlo, no de alcanzar una meta significativa.
Esta mentalidad de supervivencia es agotadora. Compárese con los colonos estadounidenses que, incluso durante la guerra, estaban construyendo sus vidas. Tenían granjas que mantener, familias que criar, comunidades que construir. La guerra fue una interrupción terrible, pero tenían algo más allá de la guerra en que concentrarse. Para los soldados británicos, especialmente aquellos en campañas prolongadas, la guerra lo era todo. No había una vida normal a la que regresar hasta que regresaran a Gran Bretaña, si es que alguna vez regresaban. Esta diferencia de perspectiva temporal lo afectaba todo. Si solo intentas sobrevivir hoy, tomas decisiones diferentes que si construyes algo duradero. No inviertes en relaciones con la población local porque no te quedas. No aprendes sobre el territorio porque no planeas estar aquí a largo plazo. No te adaptas profundamente porque, en tu mente, solo estás sobreviviendo hasta que puedas irte. Los estadounidenses no tenían más opción que adaptarse. Este era su hogar. No se iban. Esta diferencia fundamental de perspectiva les dio a los estadounidenses otra ventaja intangible pero importante. Abordemos un tema poco común, la salud dental. Puede parecer trivial, pero considere que la mala nutrición, la falta de una higiene dental adecuada y las lesiones de combate contribuían a graves problemas dentales. Las infecciones dentales eran comunes y podían ser fatales en la era preantibiótica. El dolor de una muela obstruida era insoportable y no existía ningún tratamiento real más allá de la extracción sin anestesia. Un soldado con problemas dentales graves no podía comer bien, dormir ni concentrarse. Pero no había dentistas en los ejércitos en campaña. Como mucho, un cirujano de rutina podía intentar extraer una muela infectada, pero esa era una operación brutal y peligrosa en sí misma. Estos pequeños pero debilitantes problemas de salud se acumulaban. Una cosa era librar una batalla estando relativamente sano. Otra muy distinta era luchar con desnutrición crónica, una muela infectada, ampollas en los pies por la marcha y desnutrición. Pero estas eran las condiciones a las que se enfrentaban muchos soldados británicos. Ahora, hablemos de un aspecto más oscuro. Las ejecuciones y la pena capital. La deserción, la insubordinación y la cobardía frente al enemigo se castigaban con la muerte. Las ejecuciones eran públicas, con la intención de disuadir. Un soldado condenado era fusilado por un pelotón de fusilamiento compuesto por sus propios camaradas, lo que obligaba a los hombres a matar a alguien conocido para mantener la disciplina. Imaginemos el impacto psicológico de estar en un pelotón de fusilamiento, recibir la orden de fusilar a un compañero, o presenciar este tipo de ejecuciones con regularidad, sabiendo que uno podría ser el siguiente si cometía una falta. Esto creaba una atmósfera de miedo que mantenía el orden, pero también generaba un profundo resentimiento y trauma psicológico. La flagelación era aún más común. Un soldado condenado era atado a un poste o a una rueda y azotado, a veces cientos de veces, hasta dejarle la espalda en carne viva. Sobrevivir a tal castigo era una agonía. La recuperación tardaba semanas, durante las cuales no podía luchar eficazmente, y las cicatrices físicas y psicológicas eran permanentes. Esta brutalidad se consideraba necesaria para mantener la disciplina en un ejército donde los hombres provenían principalmente de las clases bajas y quizá no habían interiorizado los valores militares. Pero creó un ambiente donde los hombres obedecían por miedo, no por lealtad ni convicción. Y cuando surgían oportunidades de deserción, esta lealtad basada en el miedo a menudo resultaba insuficiente. Considere también la experiencia de ser herido y capturado. Si era capturado por los estadounidenses, su destino dependía en gran medida de dónde y cuándo. El trato a los prisioneros variaba considerablemente. Algunos prisioneros británicos recibían un trato razonablemente bueno, especialmente si eran capturados por fuerzas continentales regulares. Otros, capturados por milicias furiosas o en zonas donde se habían cometido atrocidades británicas, podían enfrentarse a un trato muy duro. No existía la Convención de Ginebra. No existían normas internacionalmente aceptadas para el trato a los prisioneros. Todo dependía de las inclinaciones de quien lo capturara. Algunos prisioneros británicos eran retenidos en condiciones atroces en barcos prisión o prisiones improvisadas donde las enfermedades y la desnutrición mataban tanto como los combatientes. Otros eran finalmente liberados en intercambios de prisioneros. O, curiosamente, a algunos se les ofrecía la libertad si juraban no volver a alzarse en armas contra los estadounidenses. Algunos incluso desertaban formalmente y se unían al bando estadounidense, aunque esto los calificaría de traidores si eran recapturados por los británicos. La incertidumbre de ser prisionero de guerra sin reglas claras era psicológicamente aterradora. No sabías qué esperar.
No sabías si alguna vez volverías a casa. Y no tenías control sobre tu destino. Completamente a merced de quienes tenían motivos de sobra para odiarte. Ahora, analicemos un factor que a menudo se pasa por alto: el impacto de la guerra en las capacidades cognitivas. El estrés crónico, la desnutrición, la falta de sueño y los traumas afectan la función cerebral. Los soldados que tomaban decisiones en estas condiciones no operaban a plena capacidad mental. El juicio se ve afectado. Los reflejos son lentos. La memoria se resiente. Para los comandantes que intentaban tomar decisiones estratégicas mientras lidiaban con estrés extremo e información inadecuada, esto conducía a errores en los soldados rasos que intentaban seguir órdenes complejas mientras estaban exhaustos y aterrorizados. Conducía a confusión y fallos en la ejecución. La guerra tiene su propio tipo de tensión cognitiva, distinta del daño físico, pero igualmente debilitante. Los estadounidenses, que luchaban en territorio conocido con mejor nutrición, y a menudo, mejor descanso cuando no estaban en combate activo, tenían una ventaja en este caso. No era que fueran más inteligentes, sino que operaban en condiciones que permitían que sus cerebros funcionaran mejor. Hablemos de esperanza versus desesperación. La esperanza es un recurso psicológico vital. Sin la esperanza de que su situación mejore, de que su sufrimiento tenga un propósito, de que sobrevivan y vuelvan a una vida normal, la gente se derrumba. Los revolucionarios estadounidenses tenían la esperanza de estar creando algo nuevo, una nación libre. Esta esperanza los sostuvo durante tremendas dificultades. ¿Qué sostuvo a los soldados británicos? Para algunos, el deber hacia el rey y la patria. Para otros, la simple supervivencia, llegar al día siguiente. Pero a medida que la guerra se prolongaba y la victoria parecía cada vez más lejana, incluso estas motivaciones se desvanecieron. La desesperación se apoderó de ellos, y los hombres desesperados no luchan bien. La dimensión espiritual y religiosa también merece atención. Muchos soldados de ambos bandos eran religiosos. Rezaban por protección, por la victoria, por el regreso a casa. Pero los estadounidenses podían enmarcar su lucha en términos religiosos de una manera que resonara. Luchaban por la libertad que Dios les había dado contra la tiranía para sus hijos. Los británicos ciertamente también contaban con apoyo religioso, pero era más difícil enmarcar la represión de una rebelión colonial en términos de una misión divina. Las iglesias de las colonias apoyaron en gran medida la revolución. Esto significaba que los sermones que los soldados británicos podían escuchar en territorio controlado por los británicos solían ser lealistas, pero sabían que, más allá de las líneas, el clero apoyaba el esfuerzo revolucionario. Esta ambigüedad religiosa y moral agravó la disonancia cognitiva que enfrentaban los soldados británicos. Si Dios estaba de su lado, ¿por qué era tan difícil? ¿Por qué perdían? Estas preguntas, aunque no se articularan conscientemente, erosionaban la moral tras años de conflicto. El simple agotamiento se instalaba. Los seres humanos solo pueden mantener altos niveles de alerta y estrés durante un tiempo antes de agotarse. Los soldados que llevaban años en Estados Unidos estaban física y psicológicamente agotados. Las nuevas tropas británicas llegaban sin comprender la diferencia entre esta guerra y debían aprender lecciones difíciles rápidamente o morir. Esta rotación constante implicaba que las unidades británicas rara vez desarrollaban la cohesión que se obtenía al luchar juntas durante largos periodos. Los veteranos experimentados se mezclaban con reclutas inexpertos. Los oficiales que comprendían las peculiaridades de la guerra estadounidense eran reemplazados por otros que llegaban con ideas europeas sobre cómo debían hacerse las cosas. Los estadounidenses, mientras tanto, desarrollaban experiencia institucional. Las mismas unidades luchaban juntas año tras año. Aprendieron lecciones y conservaron ese conocimiento. El ejército continental que surgió al final de la guerra era mucho más profesional y capaz que el conjunto de milicias que comenzó en Lexington y Concord. Al acercarnos al final de esta narrativa, consideremos la ironía final. El ejército británico en Estados Unidos incluía a algunos de los mejores soldados profesionales del mundo. Contaban con mejor entrenamiento, mejor equipo en teoría y el respaldo del imperio más rico del planeta. Y, sin embargo, perdieron ante un ejército de agricultores, comerciantes y pioneros. ¿Por qué? No porque a los soldados británicos les faltara coraje. Lucharon con tremenda valentía en condiciones terribles. No porque sus líderes fueran todos incompetentes, aunque ciertamente hubo incompetencia. Perdieron porque libraban la guerra equivocada, de la manera equivocada, en el lugar equivocado. Todas las ventajas que debían poseer resultaron menos valiosas en el contexto estadounidense de lo que parecían en teoría.
La superioridad numérica significaba menos cuando no se podía reunir a suficientes efectivos porque la logística era imposible. Un entrenamiento superior significaba menos cuando las tácticas que se practicaban eran inadecuadas para el terreno. Un mejor equipo significaba menos cuando no se podía mantener ni reemplazar cuando se descomponía. El apoyo de un imperio rico significaba menos cuando ese imperio estaba a miles de kilómetros al otro lado del océano. Los estadounidenses ganaron no porque fueran mejores soldados hombre por hombre, aunque muchos fueron excelentes. Ganaron porque la naturaleza misma de la guerra favoreció todo lo que tenían y castigó todo lo que los británicos intentaron hacer. Fue una desigualdad fundamental que ninguna valentía o profesionalismo del bando británico pudo superar. Para los soldados británicos que sobrevivieron y finalmente regresaron a casa, la experiencia dejó una huella imborrable. Habían visto morir a camaradas por causas que parecían cada vez más insensatas. Habían sufrido privaciones que ninguna historia puede capturar por completo. Habían luchado con valentía y, sin embargo, presenciaron la derrota. Muchos cargaron con traumas físicos y psicológicos para el resto de sus vidas. Heridas que nunca sanaron del todo. Pesadillas de emboscadas en el bosque. Recuerdos de amigos muriendo en sus brazos. La culpa de los sobrevivientes cuestionándose por qué vivieron cuando tantos otros murieron y todo esto por una guerra que Gran Bretaña finalmente perdió. De todos modos, la Revolución Americana fue desde la perspectiva británica una catástrofe en prácticamente todos los niveles. Costó tremendamente vidas, tesoros y prestigio, fracasó en sus objetivos y enseñó lecciones sobre los límites del poder militar que los líderes británicos deberían haber aprendido antes de sacrificar a tantos de sus soldados a los abrigos rojos que marcaron, observaron en los bosques estadounidenses, se congelaron en los inviernos estadounidenses, se sofocaron bajo el sol estadounidense, fueron emboscados por un enemigo que se negó a luchar adecuadamente, murieron de enfermedades y heridas lejos de casa, sobrevivieron solo para llevar cicatrices que nunca se desvanecieron. Tu historia es una de valentía ante obstáculos abrumadores, de perseverancia a pesar de las adversidades, y en última instancia, de sacrificio por una causa condenada al fracaso desde el principio. La pesadilla de los casacas rojas británicos no fue enfrentarse a un enemigo sobrenatural o imposible. Fue enfrentarse a un enemigo perfectamente adaptado a su entorno, luchando por algo en lo que creían, utilizando métodos a los que los británicos no tenían respuesta efectiva en un continente demasiado vasto para controlar. Fue la pesadilla de descubrir que todo lo que les enseñaron, todo para lo que se entrenaron, todo lo que pensaron que les daría la victoria, simplemente no funcionó. Y entonces, al final, marchando para deponer las armas en Yorktown, escuchando a la banda tocar El mundo al revés, se enfrentaron a la derrota definitiva. El mundo realmente se había puesto patas arriba. Lo imposible había sucedido. Los rebeldes coloniales habían derrotado al ejército más poderoso de la tierra. Esta es la historia que rara vez se cuenta desde la perspectiva de los perdedores. Pero es importante contarla porque nos recuerda que la historia no es simple. No se trata solo del triunfo heroico e inevitable de los justos. Es complejo, trágico y lleno de sufrimiento humano por todos lados. Los soldados británicos que lucharon en la Revolución Americana merecen ser recordados no como villanos simplistas, sino como seres humanos atrapados en una situación imposible, haciendo lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. Ningún entrenamiento podría haberlos preparado para esto. Esta historia es un testimonio tanto de la resiliencia humana como de los límites del poder militar. Hemos llegado al final de este largo viaje a través de uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la historia militar. Durante más de una hora, exploramos las brutales realidades, los desafíos imposibles y el sufrimiento humano que definieron la experiencia de los soldados británicos durante la Revolución Americana. Aprendimos que la historia no solo se compone de grandes estrategias y batallas famosas, sino de las experiencias individuales de miles de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Vimos cómo los uniformes, las tácticas, la logística, el clima, el terreno, la cultura, la psicología e innumerables factores más se combinaron para crear una pesadilla de la que muchos nunca despertaron. Comprendimos que la valentía y el profesionalismo, por admirables que sean, no siempre son suficientes cuando las condiciones fundamentales favorecen al adversario. Y reconocemos que incluso en el bando perdedor de un conflicto histórico, hay profundas lecciones que aprender sobre la naturaleza humana, los límites del poder y los verdaderos costos de la guerra. Antes de concluir, quiero expresar mi profunda gratitud a Dios por permitirnos estudiar y comprender estos acontecimientos históricos. Agradezco al Creador la sabiduría que podemos extraer de la historia, las lecciones que el pasado nos enseña sobre el presente y el futuro.
Agradezco a Dios la oportunidad de compartir este conocimiento, la capacidad de reflexionar sobre el sufrimiento humano con empatía y comprensión, y la bendición de poder aprender de los errores y sacrificios de quienes nos precedieron. Que el Señor bendiga a todos aquellos que buscan conocimiento y comprensión a través del estudio de la historia. Que nos conceda la sabiduría para aprender del pasado sin repetir sus errores. Que nos conceda la compasión para reconocer la humanidad en todos los bandos de cualquier conflicto, y que nos guíe siempre hacia la paz, la justicia y el entendimiento mutuo entre los pueblos. Agradezco a Dios por ustedes, quienes dedicaron más de una hora de su tiempo a este viaje educativo. Que este conocimiento les sea útil en la vida. Que amplíe su perspectiva y los inspire a seguir buscando la comprensión del mundo y su historia. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a su familia. Todo honor y gloria al Señor ayer, hoy y siempre. Amén. El mundo realmente se había puesto patas arriba. Lo imposible había sucedido. Los rebeldes coloniales habían derrotado al ejército más poderoso de la tierra. Esta es la historia que rara vez se cuenta desde la perspectiva de los perdedores. Pero es importante contarla porque nos recuerda que la historia no es simple. No se trata solo del triunfo heroico e inevitable de los justos. Es complejo, trágico y lleno de sufrimiento humano por todos lados. Los soldados británicos que lucharon en la Revolución Americana merecen ser recordados no como villanos simplistas, sino como seres humanos atrapados en una situación imposible, haciendo lo mejor que pudieron dadas las circunstancias. Ningún entrenamiento podría haberlos preparado para esto. Esta historia es un testimonio tanto de la resiliencia humana como de los límites del poder militar. Hemos llegado al final de este largo viaje a través de uno de los capítulos más fascinantes y complejos de la historia militar. Durante más de una hora, exploramos las brutales realidades, los desafíos imposibles y el sufrimiento humano que definieron la experiencia de los soldados británicos durante la Revolución Americana. Aprendimos que la historia no solo se compone de grandes estrategias y batallas famosas, sino de las experiencias individuales de miles de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Vimos cómo los uniformes, las tácticas, la logística, el clima, el terreno, la cultura, la psicología e innumerables factores más se combinaron para crear una pesadilla de la que muchos nunca despertaron. Comprendimos que la valentía y el profesionalismo, por admirables que sean, no siempre son suficientes cuando las condiciones fundamentales favorecen al adversario. Y reconocemos que incluso en el bando perdedor de un conflicto histórico, hay profundas lecciones que aprender sobre la naturaleza humana, los límites del poder y los verdaderos costos de la guerra. Antes de concluir, quiero expresar mi profunda gratitud a Dios por permitirnos estudiar y comprender estos acontecimientos históricos. Agradezco al Creador la sabiduría que podemos extraer de la historia, las lecciones que el pasado nos enseña sobre el presente y el futuro. Agradezco a Dios la oportunidad de compartir este conocimiento, la capacidad de reflexionar sobre el sufrimiento humano con empatía y comprensión, y la bendición de poder aprender de los errores y sacrificios de quienes nos precedieron. Que el Señor bendiga a todos aquellos que buscan conocimiento y comprensión a través del estudio de la historia. Que nos conceda la sabiduría para aprender del pasado sin repetir sus errores. Que nos conceda la compasión para reconocer la humanidad en todos los bandos de cualquier conflicto, y que nos guíe siempre hacia la paz, la justicia y el entendimiento mutuo entre los pueblos. Agradezco a Dios por ustedes, quienes dedicaron más de una hora de su tiempo a este viaje educativo. Que este conocimiento les sea útil en la vida. Que amplíe su perspectiva y los inspire a seguir buscando la comprensión del mundo y su historia. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a su familia. Todo honor y gloria al Señor ayer, hoy y siempre. Amén.